Bueno, ahora sí vamos a pensar un poquito en Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer en esta noche. Recuerden que el pasaje lema para este año se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, del 8 al 10. Y allí, en el pasaje lema de este año, destaca varios valores del Nuevo Testamento que queremos ir insistiendo en nuestra vida diaria como iglesia. Allí habla de la adoración, habla de la intercesión, habla del sacerdocio de todos los cristianos, habla de que todo pueblo, lengua y nación están delante del trono, que es la meta nuestra. Bien, dije Apocalipsis capítulo 4, el apóstol Juan, que se encuentra en la isla de Patmos, no estaba de vacaciones en la isla de Patmos, en realidad era una de las peores cárceles romanas, y allí él tiene una visión, y que en realidad allí en el capítulo 4 lo que pasa es que él es trasladado en el Espíritu, donde tiene esta visión del trono de Dios, y esto es lo que quiero compartir ahí en el capítulo 4, versículo 1. Dice: después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá y voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. En esta versión me gusta, donde dice: y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Hay alguien que está sentado en este trono, que es Dios Padre. Dios Padre es el único que está sentado ahí en ese trono. Y el que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de coralina. Alrededor del trono había un arco iris que asemejaba a una esmeralda, y rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. O sea que lo que Juan sube y ve, allí es uno sentado en el trono, a Dios Padre, y ve no a una persona física, no ve a una imagen humana, obviamente, porque es Dios, sino que ve una conjunción de distintos colores allí en esa zona del trono. Y alrededor de este trono, dice, hay 24 tronos donde se sientan 24 ancianos, que son la representación de la iglesia a lo largo de toda la historia, y desde el pueblo de Dios, no solamente la iglesia, sino todo el pueblo de Dios desde el Génesis. Y ellos están sentados allí en tronos alrededor del trono del Padre. Vaya figurándose esto. Entonces sube Juan, no ve una figura de Dios, sino que ve una constelación, una conjunción de distintos colores que tienen una representación muy fuerte, que hoy no vamos a entrar en eso, pero que es bueno meditarlo y estudiar qué significado tiene cada uno de estos colores. Versículo 5, y del trono salían relámpagos, estruendos y truenos, con también una visión de autoridad y de poder, donde está en el trono salen estos estruendos, estos truenos y estos relámpagos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Además de estos relámpagos que ya dan una imagen de potestad, de poder, de autoridad. ¿Alguien estuvo alguna vez en el campo y ve cuando se desata una tormenta de rayo? Bueno, Hugo ha sido criado en el campo, así que habrá visto tormentas y truenos. Bueno, ¿qué le inspira ese rayo? Yo lo que pienso es, este rayo va a caer justo donde estoy yo. No, justo va a caer y se va a venir sobre mí. No, pero da un temor, da una sensación de respeto. Bueno, esto es la sensación delante del trono de Dios. Hay una sensación no de miedo, sino que los hijos de Dios vienen ante el trono con una actitud de temor santo.
de respeto, de reverencia, porque saben que su papá está sentado en el trono, pero que su papá encima es el rey también, gloria a Dios. Entonces yo vengo con ese temor santo, no miedo, porque dice, podés acercarte con confianza delante del trono de Dios, porque sos su hijo, ¿sí? Los que somos papás saben que nuestros hijos se casan, aparentemente se van a otra casa, pero siguen viniendo, volviendo, con confianza, con tanta confianza que van directamente a la heladera, abren y la miran. Yo digo, ¿qué? Parece un televisor, que no sé, que están mirando tanto a ver qué hay. Esa es la confianza con la que podés venir a la casa de tu padre, gloria a Dios, ¿sí? A veces tengo que esconder algunos alimentos porque, bueno, si no me quedo seco. Algunas cosas que estoy pensando, habrá encontrado Juan el arroz con leche, estoy pensando que tenía ahí guardado. Ahora es un problema, voy a tratar de llegar yo primero antes que Juan. Esta es la confianza con la que vos podés venir ante el trono de tu papá, ¿sí? Sin miedo, pero sí con temor reverente, con reverencia, con respeto. Estoy ante el trono de mi Padre, que es el Rey. Dice la palabra que delante del trono había 7 antorchas, ¿sí? Y 7 espíritus. A Pedro también le está pasando lo mismo, ¿no, Pedro? Sí, ya sabemos cómo es. Para cómo vive la vuelta de tu casa, encima peor. Dice la palabra que delante de este trono se encuentran 7 antorchas y 7 espíritus. Este 7 es el número que simboliza la perfección, ¿sí? Y está hablando aquí del Espíritu Santo que está también allí en la zona del trono y representa la plenitud del Espíritu que recibimos en Cristo Jesús, porque el 7 es la perfección. Entonces, acá tenemos al Padre, salen relámpagos, es una zona de autoridad, de poder, está el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice también que a la diestra de Dios, ¿quién está sentado a la diestra del Padre? ¿Quién está sentado? Jesucristo, ¿sí? En máxima autoridad. Allí se encuentra Jesús reinando junto con el Padre en máxima autoridad. Él es el que está allí. Dice Hebreos capítulo 1, vamos a Hebreos 1:3, poneme por favor. Hebreos capítulo 1, después volvemos al 5. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, hablando de Jesucristo, a la diestra de la majestad que es el Padre, en las alturas. Entonces, esta es la imagen trina que tiene Juan. Allí Dios Padre, Dios Espíritu Santo, delante del trono, y a la diestra está Jesucristo, ¿sí? La orden que le da esa voz como de trompeta, que le dice a Juan es, sube porque la puerta está abierta. Sube ahora porque la puerta está abierta. Después, este es el título que le vamos a poner a este mensaje. Sube porque la puerta está abierta. ¿Y cómo subimos? ¿Cómo subimos delante del trono de gracia allí? La única manera, mi hermano, de poder subir ante este trono de gracia es subiendo en adoración. Es subiendo en adoración. Y déjeme explicarle alguna diferencia entre lo que es alabar, lo que es orar, lo que es traer nuestros sacrificios espirituales, que esto vamos a estar hablando el próximo domingo, y lo que es la adoración. Hay una secuencia que habla la palabra de Dios de lo que es la adoración, y vamos a buscar allí en Mateo, capítulo 28. Me está haciendo falta el púlpito grande, porque la verdad que tengo un lío acá de papeles. Mateo capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 16. Mateo 28, del versículo 16. ¿Se acuerdan la situación? Jesús les dice, vayan al monte, esperen donde yo me voy a encontrar con ustedes. Y allí están los discípulos esperando al Cristo que ya ha resucitado.
¿Lo tenemos Mateo 28, 16? Si no lo vemos acá, ahí está. Pero los discípulos, dice acá la palabra, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mi hermano, el primer paso para la adoración, para tener un encuentro profundo con Dios, es estar en el centro de su voluntad. Ellos estaban allí donde Jesús le había ordenado, al monte donde Jesús le había ordenado que estuviera. El centro, estar en su voluntad, estar en su propósito, es el primer paso. Porque no puedo pretender venir ante Dios, que está sentado en el trono, ante el Espíritu Santo y ante Jesús, que es la máxima autoridad, en desobediencia, en mi propia idea, en mi propia voluntad. Lo primero que tengo que rendir a Dios antes de llegar ante el trono de gracia es mi vida, diciéndole: Señor, me rindo ante ti, me rindo a tu señorío, me rindo ante tu autoridad. Te doy todo el poder sobre mi vida. ¿Le podemos dar poder a Dios? Le debemos dar el poder para que Él maneje mi vida. Y entonces allí sí, mis sueños, ¿sí?, ya no importan. Mis deseos ya no importan. Lo que yo hice para prepararme, para estudiar, para encontrar un buen puesto, no importa. Lo que importa es estar en el centro de su voluntad, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Amén? Bueno, ayúdeme un poquito y diga un amén de vez en cuando. Así me animo. Sé que están recibiendo. Lo primero que los discípulos en esta secuencia para llegar al punto de adoración es que estaban donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Lo segundo que sucede es que los discípulos responden a un acto de manifestación de Dios. Dice, le vieron. Solamente puede adorar a Dios aquel que le ha conocido, aquel que se ha rendido ante Él. La persona que no tiene a Cristo en su corazón no entiende qué estamos haciendo cuando cantamos, cuando levantamos nuestras manos, cuando nos humillamos, cuando nos arrodillamos delante de su presencia. La persona que no tiene a Cristo no entiende. Pero sí el que ha conocido a Jesús. ¿Por qué? Porque le vemos. Él se manifiesta en el lugar donde le estamos esperando en obediencia. Y cuando le vieron, ¿cuál es el acto? Lo adoraron. Jesús se acercó y les habló. Primero, estar en obediencia, estar en el centro de su voluntad. Segundo, el Señor se manifiesta cuando nosotros le exaltamos en alabanza, en oración y traemos ante Él los sacrificios espirituales. Los sacrificios espirituales es la alabanza, es el servicio que le damos a Dios y también es el diezmo, es la ofrenda que le estamos rindiendo ante el Señor. Estos son sacrificios espirituales, no ya para que Dios se agrade de nosotros, no ya para torcerle la mano a Dios como diciendo, Señor, te estoy trayendo mi diezmo, acordate de bendecirme. No, yo dejo a un lado, dejo a un costado todo pensamiento egoísta, todo aquello y le vengo a adorar con mi vida, con mi servicio, con mi diezmo, con mi ofrenda, de un corazón que está agradecido a Dios. Y estos son los sacrificios espirituales. Entonces cuando vos, mi hermano, venís, y ya saben todos que el tema del diezmo y la ofrenda lo traemos en el momento que vos decís, quiero adorar a mi Señor con mi dinero también. Quiero rendirle adoración. Y venimos ante el altar y le entregamos aquí en el alfolí nuestro diezmo, nuestra ofrenda, que es de gratitud, que es de amor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los discípulos cuando le ven? Cuando Jesús se manifiesta, le adoraron. Le adoraron, se humillaron. Entonces la adoración no es una canción lenta que cantamos durante la reunión. ¿Se acuerdan que antes pensábamos, bueno, canciones rápidas, alabanza, canciones lentas, adoración? No, estamos alabando, estamos dirigiéndole al Señor, rindiéndole culto, rindiéndole alabanza, rindiéndole oración, trayendo nuestras ofrendas, pero la adoración
es nuestra respuesta a la manifestación de Dios. Cuando le vemos, cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, allí nos rendimos en adoración ante su presencia. Y dice la palabra que Jesús se acercó y ¿qué hizo? Les habló. Dios le habla, le indica su propósito, le indica su voluntad a aquellos que le adoran, mi hermano. A aquellos que le adoran. Dios no puede indicarte y darte su propósito y obrar en tu vida si primero no te rendís en adoración. Si primero no le estás diciendo, Señor, yo te rindo mi vida. Mi vida es el primer sacrificio espiritual. Como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Que traigamos todo nuestro ser en sacrificio racional de todos los días. Todos los días le rendimos nuestra vida. Y cuando estás en su presencia adorando, el Señor les puede hablar. Les puede indicar qué quiere para sus vidas. Saben que una de las cosas que se pierde en el Edén, allí cuando Adán y Eva pecan y cortan la relación con Dios, es el propósito. ¿Para qué estaban en el mundo? Antes de haber caído en pecado, ellos sabían cuál era el propósito que Dios tenía para ellos allí en el Edén. Pero cuando se corta por el pecado, ¿y cuál era la tentación para Adán y Eva? ¿Qué le dijo la serpiente? No van a morir, sino que Dios sabe que cuando ustedes coman de este fruto, van a ser igual a Él. Y este es el gran problema del ser humano, es que nosotros queremos volver siempre a tomar el control de nuestra vida, aún los hijos de Dios. Aún nos pasa a nosotros, mis hermanos. Empezamos rindiéndole el señorío a Cristo, le damos nuestra vida, le decimos estamos dispuestos a obedecer y a medida que vamos avanzando en la vida cristiana, en algún punto volvemos a tomar el control de nuestra vida. Y hacemos nuestra voluntad, nuestro deseo y allí volvemos a caer. Y qué bueno que cantábamos esta noche, tú me levantarás, ¿no? Porque el Señor nos lo vuelve a levantar. Allí lejos, cuando nos apartamos, igual el Señor nos vuelve a levantar para que volvamos ante su presencia y a establecer una relación con Él. Hay algunas cosas que encontramos en el trono. Yo les dije que el que está sentado en el trono es Dios Padre, ¿sí? Dios Hijo está a la diestra en máxima autoridad. Y Dios Espíritu está allí delante del trono. Y esto representa aquello que podemos recibir de Dios cuando venimos ante su trono de gracia. Hay tres cosas que podemos recibir de aquellos que están sentados en el trono. Lo primero, de Dios Padre, recibimos paternidad. Paternidad que llena nuestras vidas y nos vuelve a dar la condición de hijos. Saben que esta semana le contaba a mi esposa que descubrí algo que nunca lo había pensado. Descubrí quién era yo antes de conocer a Cristo. Porque todos en Cristo nos identificamos con alguien, ¿no es cierto? Con alguno de los apóstoles, algunos se identifican, le gustaría ser como Pablo, otros le gustaría ser como Juan, otros le hubiera gustado ser como Pedro. Bueno, nadie quiere ser como Judas, evidentemente, ¿no es cierto? Pero yo descubrí que mi vida, hasta que encontré a Cristo, había sido como la de Ismael. ¿Se acuerdan quién fue Ismael? Fue la solución que trataron de dar Abraham y Sara, de solucionar un problema que era un problema de Dios, no era el problema de ellos. Y ellos intentaron intervenir para ayudar a Dios. Y entonces Abraham dice, voy a tener un hijo con mi esclava. Tiene un hijo que se llama Ismael. Pero empiezan los celos y ese hijo es echado junto con la esclava, es echado de la casa y es rechazado. Y entonces todo el resto de la vida de Ismael transcurre luchando y peleando contra todo el mundo
haciéndose fuerte en su propia, en sus propias fuerzas, no dependiendo de nadie, porque iba y peleaba y luchaba contra todo el mundo y estaba solo. Yo me identifiqué con esto porque, ¿saben qué me pasó a mí cuando era chico? Capaz que lo conté alguna vez. Cuando yo tenía 12 años, vivíamos en Estados Unidos, por eso soy así rubio de ojos celestes, y vivíamos en Estados Unidos y mi familia dijeron, vamos a volver a la Argentina. Pero no volvimos todos juntos, como se supone que las familias tienen que moverse. Después esto me ayudó a entender por qué siempre a mí me gustaba irme de vacaciones, pero con todo el grupo, con toda la familia, con todos mis hijos, con mi señora. Nunca pensé, vamos Anel y nosotros dos y dejamos los chicos acá. No, siempre me quise mover como en manada, ¿no? Como en familia. Y era que mis padres dijeron, bueno, vamos a volver a Argentina, pero el primero que va a volver va a ser Sergito. Bueno, en ese momento era Sergito. A Sergito lo vamos a matar primero. Y me acuerdo que estábamos en el aeropuerto de Los Ángeles y mi mamá conoció a una señora que era justo la señora que se sentaba al lado mío. Y entonces ella le dijo, mire, yo le quiero encargar a mi hijo a esta señora que ella no la conocía. Imagínense una locura, porque teníamos una parada allí en Lima, o sea que me podría esta señora tranquilamente haber bajado en Lima y yo haber podido desaparecer y vivir, y capaz que me criaba como ahí en Perú. Y esto trajo un dolor a mi vida, un dolor de rechazo. Y durante muchos años yo me hice solo. Yo salí después de mi casa muy jovencito. Pero ese vacío de paternidad, de aceptación, de ser querido, de ser amado, lo llenó Dios. Lo llenó Dios. Y ese vacío fue llenado por su presencia. Allí recibí la paternidad que no pude recibir de mis padres. Muchos años después mi mamá conoció al Señor también. Y ¿saben qué? Lo pudimos hablar un día. Y yo después tuve revelación de esto en el Señor y sentía que tenía esta herida de rechazo que después Dios me sanó de esa herida. Y un día pude ir y hablar con mi mamá y le dije, mira mamá, esto que ustedes hicieron a mí me provocó esto. Y ella me dijo, hijo, perdóname, yo no lo quise hacer. Pero era verdad, en ese tiempo era lo que ellos podían haber hecho. Y gracias a Dios ella me pidió perdón, yo la perdoné y esto sanó mi corazón de una manera hermosa. Pero cuando venimos ante el trono del Padre, lo primero que encontramos es paternidad. Eso que a veces no te dieron tus padres terrenales porque no quisieron, porque no pudieron, porque era la forma en que ellos también entendían la relación. Pero en el trono, cuando venís ante el trono, encontrás el amor del Padre que te falta, la aceptación, todo aquello que da un papá y una mamá, la seguridad, la protección. Entonces, si esto pasó en tu vida con tus padres terrenales, pensá, bueno, fue la revelación que ellos tuvieron. Y bendecilos, y perdonalos, y honralos. Porque esta es la ley primera, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, lo que encontramos allí en el trono es a Jesús sentado en máxima autoridad. Dice Efesios capítulo 2, poneme por favor, Efesios 2, versículo 6. Cuando venimos ante el trono, acá está Jesús también. Y está sentado en máxima autoridad, pero al que viene a él también le entrega autoridad. ¿Autoridad para qué? Para dos cosas. En primer lugar, te da autoridad para vivir en la libertad y la vida que Dios tiene para vos. Te da la autoridad y el poder para, si caemos, volver a levantarnos. Si estamos en debilidad, fortalecernos en el Señor. Él nos da esa autoridad. Lo tenemos en Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice allí el pasaje, y juntamente con Él nos resucitó. Miren qué tremenda imagen, ¿no? Recuerden, mis hermanos,
La cruz es fundamental, pero si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La resurrección es muy importante. Y dice acá que Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando vos venís al trono y estás luchando con cambiar tu forma de vida, tu forma de pensar, con aquello que Dios pide para tu vida, el Señor, vos venís ante el trono y Jesús dice, toma, acá te doy, estás sentado junto conmigo en los lugares celestiales. Tenés autoridad. ¿Autoridad para qué? Para vivir lo que Dios quiere para tu vida. Pero en segundo lugar, tenés autoridad y poder para servir a Dios. Mi hermano, no pongas ninguna excusa. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Tenés autoridad en Cristo Jesús para servirle. No tengas miedo. No tengas miedo, porque el Señor va a tu lado. Y esta es la promesa que nos deja allí en el capítulo 28 de Mateo. Dice, yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Voy a estar para siempre con ustedes. Y esta es una promesa para aquellos que obedecen su orden de ir. Y en tercer lugar dijimos que estaba Dios Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, este es Jesús hablando antes de la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Él os guiará, ¿a dónde? A toda verdad. A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que encontramos cuando venimos ante el trono es al Espíritu Santo, que es una fuente de revelación para vivir en el poder y para vivir el propósito de Dios. Saben que nosotros venimos ante el trono y ahí el Espíritu, venimos ante Dios, dice, mira Padre, acá viene tal hijo tuyo. Necesita sabiduría. Necesita tomar una decisión y quiere escuchar tu voz. Y el Espíritu Santo escucha lo que Dios Padre dice, porque acá dice el pasaje, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué es lo que está escuchando? Está escuchando lo que Dios Padre le dice, y el Espíritu que está en tu vida te indica cuál es el propósito que Dios Papá tiene para tu vida, gloria a Dios. Pero nosotros necesitamos acudir por sabiduría, por revelación, paso a paso. Yo diría que todos los días acudas al trono para recibir revelación de lo que Dios quiere para tu vida, para mantenerte en la dirección que Él tiene para vos. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo a los 16 años, yo estaba estudiando en la facultad, pensaba ser un historiador. Yo quería ser un historiador que fuera allí a los campos e investigar y ir a un campo de batalla y encontrar allí cañones, balas. Yo pensaba que iba a ser un gran, que iba a estar en Discovery Channel. No, todavía no existía. Yo pensaba eso para mi vida. Pero de a poco Dios fue llamándome, fue golpeando la puerta de mi corazón. Hasta que un día yo en realidad no quería servir como pastor, no quería responder al llamado de Dios. Y un día, me acuerdo, estaba en la iglesia a la mañana y estaba mal porque cuando uno no responde, cuando uno no obedece y está resistiendo al llamado de Dios, hay una lucha interna entre el espíritu y nuestra carne que nos va desgastando, que no trae tranquilidad. Entonces yo estaba esa mañana, fui a la iglesia y a la tarde me volví y yo sabía que Dios me estaba llamando, pero no me quería rendir. Y entonces dije, bueno, voy a la noche, porque allá era a la mañana y a la noche también como acá. Solamente que éramos los mismos, que iban a la mañana, también teníamos que ir a la noche. En ese tiempo la iglesia era así, ¿no? ¿Se acuerdan lo que algunos años iba a la mañana y a la noche, a los dos cultos? La cuestión que yo dije, yo no voy a ir a la iglesia porque estaba como enojado conmigo mismo, estaba enojado con Dios, no sé con quién estaba enojado, pero estaba mal. Y dije, me voy a poner a ver
una película. Y me puse a ver una película que trabajaba Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, ustedes dos lo conocen. Y Humphrey Bogart vivía en el desierto en un oasis. Y viene la chica de la película, y entonces ella se enamora del lugar, y la chica le dice, yo estaba mirando la película enojado, no quería saber nada, recuerden cuál era mi situación. Y la chica le dice a Humphrey Bogart, ¿qué tengo que hacer para venir a vivir a este oasis? Y Humphrey Bogart, imagínense, Humphrey Bogart, dice, espera hasta que el llamado sea tan fuerte que no lo puedas resistir. Dije, bueno, ya está. Dios me está hablando por la televisión, me está hablando a través de la película, ya es lo máximo, ya no se puede más. Espera hasta que el llamado sea tan fuerte que no lo pueda resistir. Yo digo, esto no puede ser. Agarré, me bañé y me fui a la reunión, llegué y venía un pastor invitado, ¿de qué predicó? Del llamado de Moisés. ¿Qué podía haber sido? Como llovido mojado, el llamado de Moisés. Y ahí, esa noche, yo le rendí mi vida al Señor, junto con otros 4 jóvenes. Y me acuerdo que el tema era que yo ya había decidido dejar la facultad. Eso fue un paso tremendo, porque mi mamá empezaba a ir a la iglesia. Recién estaba empezando a ir a la iglesia. Y cuando yo le dije, mira mamá, yo voy a dejar todo, voy a trabajar más o menos mitad de año, yo voy a estar trabajando todo el resto del año y en marzo me voy al seminario. Mi mamá me dijo, mira, vos haces eso y olvídate porque yo nunca más voy a tu iglesia. Y yo dije, bueno mamá, yo lo lamento, pero yo tengo que obedecer a Dios. Y me fui al seminario. Era tan el enojo de mi mamá que ni siquiera me hizo la valija, para que mi mamá no me haga la valija, ya era muy grave la cosa. Y me fui en el tren con otros 3 jóvenes que íbamos al seminario en el tren de Rosario a Buenos Aires. Miren cómo la obediencia desata bendición, porque mi mamá había ido toda su vida a la iglesia. Mi abuela la invitaba a mi tío, la invitaba a todos, pero ella nunca se entregaba a Cristo. Porque ella tenía un problema que María no podía haber sido la madre de Jesús. Ella entendía eso, tenía ese problema. Entonces cuando yo me voy al seminario, le digo a un compañero del seminario, yo te voy a pedir que ahora que volví a Rosario, ¿por qué no la visitas a mi mamá? Porque hacía como 2 meses que no tenía noticia. No me mandaba la pastafrola, no me mandaba nada. Estábamos en un momento tremendo. Yo estaba preocupado y mi compañero va y la visita y cuando vuelve me dice, no sé para qué me mandás a hablar tu mamá si tu mamá es más creyente que vos. ¿Pero cómo? Le digo. Así que la otra semana me fui, acuérdense que no había celular en ese tiempo para hablar por teléfono de toda una historia. Me fui y mi mamá me dijo, sí, Sergito, dice, cuando yo vi que vos obedeciste y no te importó nada, yo pensé, esto tiene que ser verdad. Y fue el domingo a la iglesia y se entregó a Cristo así. Y ahí después le confesé, le pedí perdón porque ella tenía una virgencita allí y yo se la había sacado, la virgencita, pobre. Y yo le dije, mamá, ¿te acordás de la virgencita que vos tenías ahí? Sí, bueno, fui yo el que la saqué. Y dice, bueno, hijo, no importa, te perdono, me dijo. Así que, bueno, era el momento de confesión, ¿no? Pero, mi hermano, allí encontramos la guía del Espíritu Santo para cada paso que vamos dando, para responder. El Espíritu Santo va hablando a nuestras vidas y va guiándonos. Sepamos escuchar al Espíritu. ¿A dónde nos quiere llevar? ¿A dónde estamos? ¿Para qué estamos en este lugar? Los hijos de Dios no se mueven por mejor situación económica, porque hay mejor posibilidad de acá, porque a lo mejor allá no. Hay un propósito. Si Dios te mueve de acá es porque hay un propósito. Mucho mayor que una situación económica o un mejor trabajo. Entonces, cuando venimos al trono, encontramos estas 3 cualidades que solamente la podés encontrar en el Señor. Paternidad, autoridad para vivir y para servir y guía del Espíritu Santo para conducirte en cada momento de tu vida. Vení al trono, mi hermano. Anda al trono cuando estés en tu casa. Anda ante el trono de Dios, humillate y decirle, Señor, gracias porque en vos encuentro
estas cualidades. Guíame en cada paso de mi vida. Dice la palabra que allí en 1 de Samuel, capítulo 3, ¿se acuerdan Samuel, un jovencito que la madre lo consagró al Señor y a los pocos años de vida lo llevó al templo y Samuel estaba durmiendo? Samuel estaba durmiendo y escuchaba que alguien lo llamaba Samuel, Samuel, y él pensaba que era Elí, el sumo sacerdote, que lo llamaba, y entonces él iba y le decía: sí, Señor, ¿qué necesita? No, no soy, yo no te llamé, decía Elí, volvé a dormir. Y cuando pasó estas cosas 3 veces, Elí se dio cuenta, dice: es el Señor que te está llamando. Y la respuesta de Samuel ante el tercer llamado de Dios Padre es: habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Esta es la actitud con la que tenemos que responder cuando Dios nos habla allí en el monte donde estamos. El Señor se manifiesta, lo adoramos, Él nos habla y nosotros simplemente decimos: Señor, tu siervo oye. Quiero responder a lo que quieres para mi vida. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a terminar orando en el nombre de Jesús. Qué bueno que tenés acceso al Padre y recibir todo lo que Él tiene para tu vida. Oh, sí, Señor, te alabamos, papá. Te ha hablado Dios en esta noche. Decile: tu siervo oye, Señor. Aquí estoy. Para seguirte, para servirte, para poner mi vida en tus manos. Te la entrego a ti en esta noche en el nombre de Jesús. Recibí toda la gloria, toda la honra, todo el poder, papá. Amén, Señor. Gracias.